bueno, con su verborreica característica ha dicho, y es textual, muerte, fuego y furia Irán, lo cual ha generado inquietud en el mundo. En paralelo, el premier israelí Benjamin Netanyahu dijo que, bueno, el trabajo todavía no estaba terminado en relación con la celeridad que intentó mostrar Trump ayer, diciendo esto ya está bajo control. Netanyahu, en ese sentido, fue más cauto y casi contradictorio con Trump, diciendo este trabajo no está terminado, pero hoy, a su vez, las autoridades israelíes decían no queremos una situación de conflicto bélico que se extienda demasiado en el tiempo. Hay dos frentes de batalla que hay que entender para comprender este tablero geopolítico en este momento. Por un lado está lo que ocurre en Irán y en todos los países del Golfo, y paralelamente también lo que está ocurriendo en el norte de Israel, donde Irán, que financia grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, Israel lo que está intentando hacer es atacar a Hezbollah. Piensen ustedes que hoy dicen que la desconexión entre los líderes iraníes y Hezbollah es mucha y que prácticamente algunos dicen está rota. Históricamente, Irán financiaba a Hezbollah con aproximadamente $1.000 millones anuales, una enormidad. Si se cae el régimen iraní y si se cae el financiamiento para organizaciones terroristas como Hezbollah, bueno, este mapa cambia completamente. Además, Hezbollah ya no tiene ningún tipo de apoyo del gobierno libanés, que lo ha declarado en estas últimas horas como fuera de la ley. Pero esa es la batalla que está librando Israel en el norte y en el Líbano fundamentalmente. Y por eso muchos de los periodistas que están cubren en el centro del país y tienen muchas dificultades para llegar al norte del mismo, donde la situación es de extrema tensión. Allí las alarmas no te dan 8 minutos, 10 minutos, te dan segundos para ir a un refugio. Este es el mapa de la guerra. אין ספק שפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות ועוד ידנו נטויה. Called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect very soon. Look, everything they have is gone. دنبال خروج آبرومندانه از جنگ هستن، اما ایران پایان جنگ را تعیین کرد. Esta pregunta hoy no tiene respuesta respecto de cuándo termina la guerra, y el punto también es que cuando termine, en qué condiciones va a terminar, porque el objetivo de máxima, que era la caída del régimen, hoy parece un tanto lejano para todos los especialistas e incluso para los líderes tanto de Estados Unidos como de Israel, pero sí la posibilidad de destruir el programa nuclear iraní y, bueno, sus misiles y sus drones. Recién decía Trump, no les queda nada, no les queda aviación, no les quedan elementos. Bueno, lo que dicen las autoridades israelíes en este momento es que no tiene ya misiles supersónicos ni hipersónicos, que lo más peligroso que aún conservan, y ese es el problema, son los misiles balísticos con cabezal doble. Estos que se llaman vulgarmente las bombas de racimo, que son de difícil interceptación porque una vez que se abren y lanzan como otras pequeñas, 20 pequeñas bombas en cada una de ellas, que pueden llegar a una distancia de hasta 7 kilómetros del lugar donde se abre. Ahí la interceptación, una vez que se abre, ya es imposible. Julián Schwindelman es analista internacional, experto en Medio Oriente, y está con nosotros. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo va? Un gusto. Igualmente. ¿Qué ves en la jornada de hoy? Bueno, mira, lo que veo es una guerra que lleva, a pesar de la preocupación internacional y la alarma, son apenas 11 días. Para una guerra no es un número muy atroz. El presidente Trump está declarando que va a durar semanas, no habla de meses, no habla de años. De manera que yo, en este sentido, pondría un poco de perspectiva en el asunto de que las guerras no son de 5 minutos. Destruir a un régimen, no digo al país, al régimen como el iraní, que es una potencia mediana muy importante, muy bien armada y que se ha dedicado a lo largo de décadas a crear una fortaleza militar importante, no es una tarea sencilla. Y como bien planteabas al principio, es impredecible cómo y cuándo termina la guerra. Se dice que se sabe cómo empiezan, no cómo terminan. Lo que sí pareciera estar jugando acá es una especie de
interplay, digamos, entre el objetivo militar de destruir las capacidades militares iraníes en el plazo de la Marina, en el rango de los misiles balísticos, del programa nuclear y demás, también a sus estructuras militares humanas que comandan esto. Y el otro gran objetivo, que es la caída del régimen, que no se sabe si va a sobrevivir o no, es lo que está más en duda y tiene que ver más con una cuestión política que técnico-militar. Me parece que esto es un poco... Sí, bueno, acá la caída del régimen no parece ser, por lo menos, el objetivo en este corto plazo. Lo que no sabemos es si efectivamente va a haber alguna incursión terrestre, como dijo Trump, pero no a través de soldados estadounidenses, porque las bajas estadounidenses, además, cada una de ellas atenta contra la popularidad de Trump, ¿no? Estas imágenes de los féretros de los militares en combate volviendo con los ataúdes cubiertos por la bandera de los Estados Unidos es una imagen que Trump va a querer evitar, a pesar de que ayer tuvo que ir a una ceremonia de recibimiento de estos soldados muertos en combate, pero decían, bueno, la incursión eventualmente de algunas milicias kurdas en territorio, porque para la destrucción eventualmente o para poder saber respecto del plan nuclear hay que hacerlo en el terreno y ahí tenés que entrar con tropas. El punto es, bueno, ¿quién va a poner a esos hombres allí en el terreno para combatir en el cuerpo a cuerpo, no? Sí, absolutamente. Y en este sentido, me imagino Estados Unidos o Israel. No creo que otro actor internacional esté dispuesto o capaz de realizar una operación, por ejemplo, de recuperación del uranio que tienen o de eliminación más específica que desde el aire no se pueda lograr. Ahí es donde, bueno, se puede complicar porque, como bien señalas, la imagen de los caídos en guerra, envueltos en la bandera norteamericana, presiona mucho al presidente Trump domésticamente, no solo a nivel opinión pública, que está un poco más inclinada en contra de la guerra que a favor en Estados Unidos, sino dentro del propio partido, que conviven dos alas en casi confrontación, ¿no? La que representa de alguna manera el neoconservadurismo un poco más intervencionista y que se percibe como garante de la estabilidad internacional, y por otra parte la más aislacionista representada por el vicepresidente J.D. Vance y el movimiento MAGA. Entonces, en este sentido, creo que lo que se está jugando acá es, por un lado, responder a los hechos del terreno en la guerra, y por otra parte, la dimensión política que impacta en Washington a partir de factores como opinión pública, economía, caídos, sí, evolución propia estratégica y demás. Sí, ¿no? El tema de economía, un tema central del que ahora vamos a hablar, ¿no? Con una declaración de Trump que quizá contribuyó a la caída del precio del petróleo, lo que había generado mucha zozobra en el día de ayer cuando llegó a $120 el barril. Y después, en este tablero de ajedrez complejo, Trump poniendo un posteo diciendo, bueno, vamos a liberar el estrecho de Hormuz y le hacemos un favor, espero que nos agradezcan, a China fundamentalmente, bueno, también a Rusia, porque indirectamente toda la ayuda militar y todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en el ataque contra Irán, hace mermar también la ayuda que recibía Ucrania, ¿no? Hoy, bueno, lo vimos también hablar a Zelensky en por eso digo, tablero tan complicado, porque prácticamente cuadruplica la cantidad de misiles de interceptación los que está enviando a la zona de Medio Oriente los Estados Unidos respecto de los que le había aportado en su momento a Ucrania en su lucha después de la invasión rusa. Vamos a actualizar información de lo que pasa ahora con Jan. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ratificó en el día de hoy que será el día de más intensidad bélica en el territorio del Golfo Pérsico. Lo escuchamos, así lo ratificaba. As President Trump declared yesterday, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. We will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. But we do so on our timeline and at our choosing. For example, today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever.
So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. Y ante esto, esta es la imagen en vivo del Estrecho de Hormuz. El enclave por donde siempre Carlos nos marca que pasa el 20% del suministro de petróleo del mundo. Fíjense ustedes, estos pequeños puntos son embarcaciones, algunas que cambian de bandera para no ser aniquiladas. Algunas ponen banderas chinas, otras ponen banderas rusas. Esta es una imagen satelital, esto es territorio y esto es el agua. Por acá circulan cientos y cientos de buques por hora, miles por día. Fíjense ahora, absolutamente nada de movimiento, tan solo algunos y que directamente están esperando algún permiso para poder cargar combustible, fertilizantes, gas natural licuado. Esto es lo que tratábamos, Débora, en las últimas horas y marcábamos que causa mucho estupor. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a intervenir Rusia, además de Europa, para tratar de que esto vuelva a funcionar? Escuchemos lo que decía el portavoz iraní acerca del enclave en el Estrecho de Hormuz. دومین باره که این اتفاق میفته و در میانه مذاکره به معنای واقعی میز مذاکره داره بمباران میشه. لذا هر میانجیگری هم که باید بخواد صورت بگیره طبیعتاً با شرایطی هست که ابتدا نه فقط آتش بس که اصلا توقف کامل، یعنی به صورتی برسیم که بدانیم که دیگه تکرار نخواهد شد. من مردم ایران هدف این حملات نه آزادی است نه دموکراسی، هدف اونها تجزیه ایرانه. اونها ایران رو پاره پاره و ضعیف میخوان. فراموش نکنیم این جمله رو. و همین که پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از دارایی‌های استراتژیک کشور ما هست، یکی از واقعا منابع خدادادی جغرافیایی هست که در اختیار کشور قرار داره به جهت لطفی که خداوند به این سرزمین داشته و بدیهی است که در زمانی که کشور در حالت جنگ قرار میگیره حد اکثر بهره برداری از همه منابع باید صورت بگیره. Bueno, aquí dice, nosotros no empezamos la guerra, claro, como si Irán hubiese sido un país de paz, ¿no? Que hubiera sido de un día al otro, víctima de una incursión militar conjunta de los Estados Unidos e Israel, cuando sabemos que Irán ha financiado históricamente a las organizaciones terroristas que no solamente han buscado la destrucción sistemática del Estado de Israel a través del lanzamiento de misiles desde la frontera con Hamas o lo que ocurrió luego el 7 de octubre, sino en el mundo entero, ¿no? Con distintos atentados terroristas, y la Argentina hemos visto lamentablemente 2 de ellos, ¿no? Embajada de Israel y AMIA. Respecto de las consecuencias económicas, de lo que recién también se hablaba, vamos a incorporar a Daniel Gerold, que es experto en energía. Gracias por atendernos, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, hoy se ha calmado un tanto la situación, no sé si promovida por declaraciones del propio Trump, que creo que adrede lo hizo para evitar que siga la escalada del precio del petróleo después del pico de ayer de $120 el barril. ¿Qué cree usted que puede pasar en el corto plazo? Bueno, es muy difícil saberlo, la verdad que si lo supiera, nadie tiene la bola de cristal acá. Ayer claramente el presidente Trump salió a calmar los mercados al indicar que esta guerra se iba a terminar pronto, pero hace unas horas, ustedes lo mostraron, el ministro, o lo que sería el secretario de Defensa de Estados Unidos, modificó este panorama, y el petróleo, que se había caído en una magnitud extraordinaria desde ayer, casi 17%, ahora recuperó, cae nada más que 10%, pero llegó a $82, recién en media hora subió a $89, con lo cual la volatilidad es extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Lo cual también hace difícil hacer predicciones, porque bueno, nosotros estamos mirando mucho el mercado local, lo que va a pasar después en los surtidores, ¿no? Respecto de, bueno, un país que tiene por delante un proceso de desinflación y en los combustibles un eje central de, bueno, toda la cadena de valor que implica que suban los combustibles, no solamente el que va a cargar nafta para su vehículo particular, ¿no? Sino toda la cadena de valor que impacta si sube el precio de la nafta, del gasoil. Sí, sí. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Desde el principio de año hasta ahora,
y en el valor de ahora, que es $89, $88, el petróleo subió 50%, y en el surtidor no debe superar el 10%. La mayor parte de eso son impuestos que se subieron, ¿no? El gobierno viene aumentando mes tras mes. La petrolera no lo traspasó, ¿sí? Y esto es muy raro porque en Estados Unidos o en Europa la semana pasada subieron 25% los combustibles. El gasoil, que hay un problema puntual de escasez en el mundo, subió más. Y acá no subió nada, lo cual es una anormalidad. Obviamente esto no tiene por qué, como en otros mercados del mundo, subir en el día a día o bajar en el día a día, pero creo que acá hay un impacto a trasladar a precios relevante hacia el futuro, que veremos qué es lo que sucede. Ahora, tampoco es cierto que si sube 10% el precio del gasoil, todos los productos de un supermercado que se transportan en un camión, que le subió efectivamente 10% el costo del gasoil, tengan que subir 10%. Porque el gasoil es 1/3 de los costos del camión. No, eso usted tiene razón, Daniel. Lo que pasa es que en la Argentina inflacionaria, ¿no? Acá usted sabe cómo es. Hay una dinámica, ¿no?, de vivir bajo inflación, que en la discusión de estas últimas semanas respecto de los empresarios o los textiles, el aumentar por las dudas o buscar márgenes altos de rentabilidad para cubrirse ha sido una constante. Por eso está bien lo que usted marca. Si sube 20%, no necesariamente el precio del gasoil, en la góndola todo tiene que subir el 20%. No, entiendo que es así, yo lo conozco perfectamente. Siempre a lo largo de los últimos 25 años que he tenido alguna participación pública, trato de llevar un análisis objetivo y cuantitativo, ¿no es cierto? Un 5% de suba en el surtidor representa en el índice de precios al consumidor, por ejemplo, 0,28%, ¿sí? Y en el mayorista 0,35 o algo por el estilo. Lo que quiero decir, y conozco ese contagio, creo que por eso YPF básicamente, que es el 55% del mercado, no ha aumentado por el momento en forma relevante los precios de los combustibles, porque se conoce esto, especialmente cuando viene subiendo el índice, ¿no? Ahora, no es una situación de estabilidad en el negocio, porque imagínese un refinador, alguien que vende combustibles, que no tiene producción de petróleo propia, está perdiendo plata variable, o sea, está regalando un precio de combustible que le cuesta de repente 20 o 30% más caro en la materia prima, y eso no dura mucho, ¿no? Sí, Carlos. Algo va a pasar, por lo tanto, voy a su pregunta, es muy pertinente y es excelente. Acá hay un problema importante. Sí, sin duda. Sí, Carlos. Daniel, buenas tardes. Carlos Arvía te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Bueno, con todo lo que vos sabés, lo que yo te quería preguntar es cómo está hoy plantada energéticamente la Argentina, tanto en petróleo y gas. Vos fuiste uno de los primeros que habló de esta idea de revertir el déficit energético que tuvo la Argentina durante tanto tiempo en el kirchnerismo. ¿Cómo está plantada en este conflicto hoy la Argentina? Si nos podés hacer un pequeño resumen. Bueno, gracias por el recuerdo, ¿no es cierto? Sí, hace muchos años vengo diciendo esto, y la verdad que es una gran satisfacción que la Argentina revirtió la condición de importador neto que tanto nos perjudicó cuando hubo precios altos. Por ejemplo, en el 2022, la invasión a Ucrania por Rusia, eso produjo una eclosión de precios parecida a la de ahora, y la Argentina fue importador neto, y por eso se decidió en el gobierno de aquel entonces hacer un gasoducto que después se hizo. Y todo eso, más la exportación y el crecimiento de la producción, que empezó en el gobierno pasado y se acelera un poco con eso ha revertido, y la Argentina, de tener un déficit de menos 4.500 millones de dólares en el 2022, el año pasado tuvo un superávit de 7.800. Al aumentar tanto los precios de petróleo, ese superávit se va a aumentar este año. Ahora, por más que
Las Sí. importaciones van a aumentar por el gas natural licuado que vamos a tener que importar. Claro, ahí le quería preguntarle, ¿no? Porque es cierto que logramos revertir la ecuación, ¿no? De un país importador a tener una balanza deficitaria a una superavitaria, como usted recién marcaba. Pero ¿qué pasa con los meses de mayor consumo, ¿no? Los meses del frío. Hoy estaba leyendo algunos datos, ¿no? Respecto de los barcos que necesitaríamos eventualmente para compensar la cantidad de millones de BTU necesarios para esos meses. Ahí, bueno, ¿se complicaría la situación respecto del encarecimiento del precio del gas? Sí, por parte de las divisas, eso, si bien es mucha plata, obviamente, pero es bastante menos que las exportaciones, con lo cual desde ese punto de vista no hay el problema que hubo en las últimas 2 décadas. Por el punto de vista de las tarifas, habría un problema. Entonces, si el costo del gas natural licuado se pasara a las tarifas finales, ahí habría un problema, porque eso es una tarifa importante. De todos el modos, aumento del gobierno, precio del gas, dice usted. Concretamente, el aumento del precio del gas. Ok. El gas natural licuado, el que viene por barco, Sí. que eso aumentó 80% la última semana. Pero el gobierno ha hecho una serie de cuestiones técnicas, por lo cual la incidencia va a ser relativamente menor, pero puede ser mayor la incidencia en los consumidores industriales. Ahora, el gobierno, históricamente, desde el año 2008, todos los gobiernos subsidiaron gran parte de ese costo, ¿no? La duda es si el gobierno va a mantener, ante este hecho excepcional, el subsidio que se había mantenido. Yo no lo sé, ¿no? El gobierno dice que no, o ha dicho que no. Sí, todo dependerá, Daniel, del equilibrio de las cuentas públicas, en tanto y en cuanto no afecte el superávit, ¿no? Esa es la clave. Pasa que también es cierto que nosotros tenemos varios proyectos respecto de las plantas de licuefacción, pero hasta donde yo sé son proyectos que van del 2027 al 2029, 30, digamos, no antes de ese tiempo, ¿no? Para que la Argentina pueda revertir también esa ecuación y exportar el gas. Sin duda. Ahora, la magnitud eventual de un subsidio, de mantener o, digamos, no traspasar los precios que regían hasta febrero, por ejemplo, a los nuevos precios, no va a eliminar el déficit fiscal. Naturalmente lo disminuiría, pero está amortiguado porque también el Estado Nacional va a cobrar más por los derechos de exportación del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, la cuenta... Sí, y otras commodities quizá, ¿no? Directa. Hay que ver qué pasa con los granos. El precio de la soja también. También. Ahora, Daniel, yendo en particular al conflicto, y se habla mucho del tema del estrecho de Hormuz, que Irán está amenazando, digamos, con destruir. Digo, ¿qué significa eso para la energía del mundo? Bueno, es un hecho que no tiene precedentes, porque en otros conflictos serios, como por ejemplo fue en 1979, cuando el régimen de Irán tomó el poder, cuando cae el Shah de Persia, lo que se restringió fue el 6 o el 7% del consumo de petróleo y derivados que había en aquel momento. En 1973, con el embargo petrolero, también fue el 7%. Hoy es 20% esto. Entonces, esto es de una magnitud que no tiene precedentes. Ahora, esto se están tratando de reanudar. Hay un oleoducto que va desde el Golfo Arábigo hasta el Mar Rojo, que está de Arabia Saudita. Están tratando de reactivarlo y seguramente va a entrar Sí, ahí en creo, operaciones. acá vos corregime si no, Julián, que ahí en el Mar Rojo tienen algunos problemas también en esa zona por los hutíes, ¿no? Así que, digamos, no está fácil el panorama en ningún caso. Efectivamente. Sin duda, sin duda. Yemen, en el sur de la península arábiga, atacan y han atacado a cargueros que pasaban por el canal de Suez. Pero, digamos, se va a morigerar este impacto, lo que anunció el presidente Trump, de aportar dinero para que las reaseguradoras garanticen los seguros a los dueños de los barcos, porque tienen miedo de que le destruyan un barco. Y entonces sin seguro no van a cruzar. Hay un montón de cosas para normalizar. Ahora ahí, espere que le quiero repreguntar algo de lo que usted decía, haciendo un paralelismo, una retrospectiva, ¿no? En 1979, cuando cae el Shah, Reza Pahlavi, y viene el régimen de los ayatolás y otros momentos de la historia. También es cierto que en aquel entonces Estados Unidos no tenía otras fuentes de provisionamiento como las tiene hoy. E incluso su propio superávit.
porque previo a este evento que se desarrolla desde fin de febrero hasta ahora, la preocupación en el mercado petrolero es que había una sobreoferta de petróleo. Claro. Porque hay muchos países que producen, ¿sí? Entonces, esto en otras circunstancias hubiera sido mucho peor, ¿sí? De todos modos, esto deja un premio en el precio de guerra y por el riesgo permanente que va a existir, porque Irán ha hecho algo que de algún modo desde el punto de vista militar pareciera inteligente. Con drones, o sea, con un costo muy bajo, atacó instalaciones petroleras de todos sus países árabes vecinos, a excepción de Omán, que fue el mediador en Ginebra hasta que se rompieron las negociaciones. Entonces, siempre con un dron, y siempre va a haber un dron suelto, pueden atacar un barco petrolero. Ahora, ¿por qué dice usted una jugada instalaciones inteligente en ese sentido? Porque es cierto que Irán decidió atacar a países que en algún tiempo fueron aliados, desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, porque atacó sus refinerías de petróleo. Entonces ellos rápidamente salieron a condenar a Irán por estas acciones, pero da la sensación de que eso políticamente no les ha convenido. Bueno, no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo que con un bajo costo, con drones, logran destruir y mantener un riesgo latente al atacar instalaciones petroleras, cosa que nunca se había hecho en Medio Oriente, de atacar instalaciones petroleras o yacimientos. Entonces, esto le da un poder relativo para una eventual negociación a Irán. Eso es lo que quiero resaltar. Ok, entiendo. Con muy poco, no con grandes misiles, no con grandes armamentos, no con instalaciones de lanzamiento de misiles, con muy poco, porque el dron es una cosa asombrosa, ¿no? Que con muy poco causa un daño importante y deja un daño remanente importante. Sí, bueno, es importante lo que usted dice, a punto tal que el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, le había pedido a Donald Trump, atacar Irán como consecuencia de que también ellos estaban viendo atacada su vulnerable infraestructura petrolera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con China? Porque hoy, en un tuit también muy desafiante, Trump dice, bueno, vamos a hacer todo lo posible para liberar el estrecho de Hormuz. Lo vamos a hacer. Y espero que China nos agradezca el favor indirecto que le estoy haciendo, ¿no? En medio de una guerra China-Estados Unidos, porque bueno, China es el principal, ¿no? Se abastece principalmente por allí. Bueno, es un juego que por ahí excede mis limitados conocimientos, ¿no es cierto? Pero yo sigo mucho este tema y yo creo que toda la estrategia de Estados Unidos, que tiene excedentes de petróleo propio en su país por el desarrollo del shale, en las últimas 15 años, la estrategia sobre Venezuela y sobre Irán no es que quiera abastecerse o tomar los yacimientos del petróleo para sí mismo, no. Lo que quiere es tener bajo su opinión el suministro de petróleo a China. Claro. Bueno, ahí te meto a vos, Julián, porque da la sensación, por lo menos por la información que hay sobre la mesa, de que Netanyahu ya en junio quería avanzar sobre Irán. Había dicho que una vez terminado el tema Gaza no estaba la tarea finalizada, que había que ir contra Irán, que Trump le pidió tiempo, y ese tiempo fue precisamente el que permitió la operación de extracción de Maduro de Venezuela, el gobierno tomado por Delcy Rodríguez, en sintonía con los Estados Unidos, y todo el tema petrolero que Trump puso sobre la mesa sin ningún tipo de pudor. Dijo, a mí me interesa el petróleo, no la democracia por ahora. Hay acá todo un juego estratégico, ¿no? En ese sentido. Definitivamente, Débora. Y yo creo que lo que está haciendo Trump es atacar los flancos, los eslabones débiles del eje de las potencias revanchistas, que está integrado por Rusia, por Irán, Corea del Norte, y en un sentido de apoyo Venezuela, Cuba y otros satelitales, ¿no? En este sentido, al haber transformado a Venezuela de aliado de China e Irán y de proveedor de petróleo de ellos en un país controlado por Estados Unidos, no digo un aliado porque no lo es, pero es un aliado forzoso en un sentido, ¿no? Obligadamente. Bueno, ha acotado la supervivencia del régimen cubano, ha restringido la capacidad de hacer lío de la propia Venezuela y le ha quitado un proveedor a China y a Rusia y a Irán en parte también. Ahora, si a Irán lo sacara de juego, supongamos, bueno, China y Rusia quedarían
como dos megapotencias, sobre todo China, muy importantes, pero desprovistas de sus satélites aliados en lugares tan estratégicos como Medio Oriente e incluso Venezuela, que es limitante con Estados Unidos. Creo que acá en este sentido también es importante desde lo económico, Débora, marcar lo siguiente. Yo no soy analista económico, lo miro más desde un lugar estratégico y diría lo siguiente. Va a haber un tumulto económico, hay una guerra en el Medio Oriente, esto es inevitable. La arquitectura económica internacional me parece que está más robusta como para contener un periodo acotado de turbulencia de economía y de petróleo. Pero no hay que perder de vista este otro punto. A veces las guerras demandan precios y se está pagando un precio económico, que es importante y no hay que minimizarlo. Pero el objetivo final es la caída de un régimen absolutamente maligno. Sí, entonces, si uno lo piensa en términos de, bueno, hay que apretar el cinturón de la economía mundial durante el periodo de la guerra, que haya turbulencia económica, que suba el precio del petróleo, pero si esto redunda políticamente y estratégicamente en la caída de uno de los regímenes más perversos y siniestros del Medio Oriente y en la Tierra, bueno... habría sido un precio a pagar importante. Daniel, gracias, le agradecemos. Daniel Geró, que es experto en energía al contacto. Gracias. Presten atención a esta información que trae Jenny, que está vinculada con la investigación por el atentado a la AMIA, pero que nos lleva directamente a Irán.